tal? Buenas tardes a todos. La verdad, un gusto para nosotros poder iniciar este simposio. Agradecerle a Carlos Benavente Pinto por la invitación a estas cuartas jornadas de psicopatología y neurociencias. La verdad que muy contentos con el crecimiento del evento en estos años, que bueno, junto con un grupo de amigos y desde APSA también estamos apoyando. Para mí es un placer presentar en esta oportunidad al doctor Manuel Vilapriño. El doctor Manuel Vilapriño es médico especialista en psiquiatría, es el actual vicepresidente de APSA, es docente del área de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, es docente del Instituto de Formación de Posgrado de APSA, y bueno, es un hermano de la vida, un hermano del tablón. Hoy creo que no nos vamos a pelear mucho, igual ya estoy cansado de ganarte en estas peleas científicas, pero bueno. Los dejo con él y recuerden que tienen el chat para que podamos interactuar al final de la conferencia en el caso que quieran hacer alguna pregunta o algo. Manuel. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias nuevamente a Carlos Benavente Pinto por invitarme a participar. Gracias a Janssen por invitarme también a participar de este simposio. A Micaela que me va acompañando en este proceso de presentación del simposio. Muy contento de estar aquí con ustedes. En principio lo vamos a ir fundamentando después, pero lo que dijo Mariano, que está cansado de ganar en el aspecto científico, si nos siguen a los dos, los que nos sigan, de los que estén del otro lado, que no sé cuántos son ni quiénes son, pero si alguno de ustedes nos siguen a nosotros por Facebook, saben muy bien qué es lo que terminó pasando. Ya lo vamos a explicar enseguida en una de las indicaciones que tiene la palimetría. Bueno, vamos a empezar. La idea es poder ingresar al mundo de los inyectables de larga duración en la esquizofrenia, el título que hemos, puesto, además de hacer mención a los fármacos de larga duración, es si los últimos serán los primeros. Ya veremos por qué. Para poder hacer esto, personalmente, y creo que a Mariano le pasa lo mismo, yo no creo en que uno tenga que hablar de una molécula o de un tipo de molécula referenciándose solamente a los aspectos farmacológicos, sino hay que hacerlo siempre desde la clínica. Es decir, la clínica solita, la etiopatogenia y la clínica solita nos van llevando a la necesidad de instrumentar tal o cual estrategia farmacológica. Es tan simple como eso. Sin clínica no hay diagnóstico y sin diagnóstico no hay tratamiento adecuado. En función de eso, he enmarcado algunos objetivos del encuentro. Como objetivo general, profundizar sobre conceptos actuales en relación al diagnóstico y al tratamiento de la esquizofrenia, como así también sobre la necesidad de las intervenciones precoces. Ya vamos a ver por qué. Dentro de los objetivos específicos que intentaré desarrollar a lo largo del encuentro, tenemos el repasar aspectos etiopatogénicos y clínicos de la esquizofrenia vigentes al momento actual, comprender la importancia en función del pronóstico de posibilitar diagnósticos y tratamientos precoces, revisar el estado actual de los tratamientos de esquizofrenia y profundizar respecto a la indicación de los antipsicóticos inyectables de larga duración en la esquizofrenia. Como verán, partimos desde la base etiopatogénica y clínica para llegar al desarrollo actual de este tipo de fármacos. Tanto Mariano como yo somos psiquiatras clínicos. Y eso significa que no somos ni bipolarólogos, ni adiccionólogos, ni esquizofrenólogos. Somos psiquiatras clínicos formados
y especializados en el abordaje de patología psiquiátrica mayor. Es decir, que vemos pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con depresiones refractarias. Todo ese tipo de patologías, personalmente, a mí me llama mucho la atención y me encanta poder brindar algún tipo de ayuda a los pacientes que sufren este tipo de cuadro de trastorno. Ahora, con la esquizofrenia me pasa algo especial, y es que creo que es una enfermedad, como la vamos a ver más adelante, donde el estigma está puesto no solamente por la sociedad, sino a veces por los mismos colegas, por los mismos profesionales psiquiatras, en relación a entender, como la vamos a ver, que este tipo de cuadros implican menos posibilidades pronósticas que otros y por lo tanto a veces bajamos los brazos más rápido de lo que debe ser. Hay mucho por hacer en el campo de la esquizofrenia si nos convencemos que lo podemos hacer. Probablemente esa sea la primera dificultad que uno encuentra. En lo que planteaba el otro día en el curso de esquizofrenia que estamos dando desde APSA. ¿Cuántos cursos, cuántos simposios, ateneos, o lo que ustedes prefieran, encuentran en relación al trastorno bipolar? Compárenlo con la cantidad que encuentran en relación a la esquizofrenia. Generalmente mucho menos. ¿Y eso por qué? Bueno, algo de rótulo y de estigma por parte de los profesionales, de los colegas, existe, ¿no? Y el bajar los brazos en relación a una enfermedad tan grave como esta va a llevar a que no antepongamos los intereses del paciente en relación al cuadro. Si pensamos que siempre el paciente está primero, vamos a entender que mientras más abramos la cabeza en cuanto a la clínica que presenta, al diagnóstico que presenta y a las posibilidades terapéuticas que le podemos brindar, los resultados pueden ser mucho mejores que lo que estamos acostumbrados o lo que creemos estar acostumbrados. Es difícil al momento actual de la psiquiatría encontrar una enfermedad, tal vez en el trastorno bipolar sí se da, como la esquizofrenia, donde conviven y son vigentes fenómenos de todo tipo, algunos que vienen de centurias pasadas y otros más actuales. ¿Y esto por qué se debe? Esto se explica porque a pesar del avance enorme que existe en las neurociencias, persisten todavía muchos interrogantes en torno a la esquizofrenia, pero también aparecen nuevos elementos que nos hacen ver luz al final del túnel. Hay conceptos que siguen estando vigentes, como decía recién. Algunos como el concepto de asperiano de proceso. Acá Mariano yo no lo veo, pero debe estar haciendo alguna mosquita porque él no cree tanto en esto. Yo sigo pensando que el concepto de asperiano de proceso nos sirve para el diagnóstico de esquizofrenia al día de hoy. Es verdad que muchas veces no encontramos el quiebre, pero si lo buscamos lo encontramos. Y cuando no lo encontramos en aquellos cuadros que sí lo podemos hacer, todavía nos sirve en relación a esto, a la posibilidad de hacer el diagnóstico. El término esquizofrenia sigue vigente después de 100 años, por más de que hay diferentes escuelas que están proponiendo cambios en el mismo. Hay muchos constitutivos clínicos que son estables en el tiempo y que no se han modificado, otros que sí. Algunos postulados patogénicos todavía se conservan. Seguimos sabiendo que la recidiva y la cronicidad son la tendencia actual y que el defecto y el deterioro son frecuentes. De todas formas, a pesar de este defecto y deterioro frecuente, de esta tendencia a la cronicidad y tendencia a entender que son cuadros que cuando se instalan como tales son para toda la vida, entre comillas. También es verdad que a pesar de los estigmas que condenan a la esquizofrenia a ser una enfermedad de mal pronóstico donde no hay mucho por hacer, lo que yo hablaba al principio, la evidencia y la experiencia muestran que lo nuevo en esquizofrenia, ¿saben por dónde pasa? No pasa por cuáles fármacos encontramos nuevos, por si aparecen indicadores genéticos, neuroinflamatorios, patogénicos que nos abren el camino, sino pasa por entender que actualmente la mirada puede ser mucho más esperanzadora en relación al pronóstico y la calidad de vida de la persona de lo que era hace 20, 30 años atrás, cuando en mi caso empezamos la especialidad. Antes de hablar de esquizofrenia era
más allá de lo que los clásicos nos decían en cuanto a la ley de los tercios, tercio que cronifica, tercio que mejora y tercio que empeora. Más allá de esa teoría, en la cabeza siempre teníamos la idea del mal pronóstico, de que un paciente con esquizofrenia nunca se podía recuperar. Hoy somos muchos los que pensamos que si intervenimos de otra manera y utilizamos todas las estrategias terapéuticas que tenemos a mano y lo hacemos de manera precoz, los resultados en cuanto al pronóstico de la calidad de vida pueden ser muy diferentes. El diagnóstico precoz, las intervenciones terapéuticas precoces y derribar viejos paradigmas. ¿Cuáles viejos paradigmas? Esto, que la recuperación no es posible. En este sentido, bueno, Mariano lo ha escuchado muchas veces, mi papá, que era un psiquiatra de muchos años, decía que en la esquizofrenia podía haber recuperación, que él veía pacientes que se habían recuperado absolutamente, que habían logrado la recuperación funcional y que esta recuperación funcional se había hecho con fármacos a los cuales después de largo tiempo fue disminuyendo dosis y dejándole una dosis mínima. Yo para mis adentros, que era una persona muy joven en ese momento, decía, pucha, mi papá se está demenciando, hoy me doy cuenta que el que se estaba demenciando precozmente era yo, porque en realidad mi viejo tenía razón. Al día de hoy uno detecta pacientes que con intervenciones precoces, como dije antes, y con buenos tratamientos y buena adherencia al tratamiento, se logran resultados realmente espectaculares, hasta el punto de que uno crea que el cuadro que presenta el paciente no es de una esquizofrenia. Me gusta esta frase de Zabala Rabán, la idea original que la psicosis es una enfermedad biológica devastadora, que cursa irremediablemente con un deterioro progresivo, tanto cognitivo como funcional, y en la que hay poca cabida para la recuperación del paciente, ha quedado atrás desde hace tiempo. Hablando de lo nuevo, también podemos decir que lo nuevo en esquizofrenia tiene relación con conceptualizaciones y avances que se concebían tras un constructo, porque en realidad, hoy por hoy, la esquizofrenia, desde Bloiler a la fecha, sigue siendo un constructo. Construimos en función de indicadores etiopatogénicos, de indicadores clínicos, de respuestas terapéuticas, construimos esto que todos llamamos esquizofrenia y que tiene algunos elementos en común, desde todo punto de vista. Estas conceptualizaciones, ¿en qué se observan? Como yo decía, en todo punto de vista, desde todo punto de vista en lo etiopatogénico, en lo clínico diagnóstico y en lo terapéutico. Existen avances en todas estas áreas que nos van mostrando, como decía anteriormente, una luz al final del túnel con respecto a las intervenciones que podemos llevar adelante. En relación a los aspectos etiopatogénicos nuevos, diferentes que podemos encontrar en la esquizofrenia en los últimos tiempos, tenemos que saber que los lineamientos actuales tienden a hacer confluir en cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad a los aspectos genéticos, psicosocioambientales, que eran dos grandes pilares de las últimas décadas, a los cuales se le asocia los factores ligados al neurodesarrollo. Que muchas veces, con esta tendencia que hablaba al comienzo de minimizar o de rotular al revés el cuadro de esquizofrenia, tenemos ni siquiera preguntar en la historia clínica de ingreso al tratamiento, todos los factores relacionados con el neurodesarrollo. Son elementos dentro de ese rompecabezas diagnóstico que tienen muchísima importancia para que uno pueda terminar de definir el cuadro, como así también las consecuencias de la alteración del neurodesarrollo, es decir, todo lo que pasa por los signos neurológicos mayores y menores y las anomalías físicas también débiles y más fuertes. Estos tres aspectos fundamentales, genéticos, psicosocioambientales y el neurodesarrollo, confluyen para dar lugar a la alteración del neurometabolismo, que es el epifenómeno que impactará a nivel del funcionamiento de la persona a través de las manifestaciones clínicas. Con respecto a lo etiopatogénico, vamos a hacer tips nada más para no invertir demasiado tiempo en esto, pero sí saber que lo nuevo que sabemos, lo más innovador que tenemos es que la genética de la esquizofrenia es una genética compleja, heterodoxa, con una heredabilidad que es superior al 60%, entre el 60 y el 80%, donde los factores ligados al neurodesarrollo
por supuesto, y que tengan relación con noxas en el neurodesarrollo, con diferentes circunstancias psicotraumáticas que pueden impactar a nivel del embarazo y de los primeros meses y años de vida, van a tener una implicancia en todo lo que tenga que ver con la migración neuronal, dando lugar posteriormente y a través de diferentes mecanismos, alteraciones de la cognitividad, donde se injerta también el fenómeno neuroinflamatorio, y a partir de alteraciones específicas o de fenómenos en realidad específicos de la adolescencia, toda esta conjunción de factores dará lugar a las alteraciones de la neurotransmisión que impactan, como dije antes, originando una clínica determinada. Otro tip importante en cuanto a la histopatogenia es tener en cuenta la importancia actual del glutamato. El glutamato es la niña bonita hoy de la neurobiología y de la psicofarmacología, en la esquizofrenia también. Además, tiende a ser al momento actual un neurotransmisor más que genera más atracción en cuanto a la forma de estudiarlo que lo que pueden generar otro tipo de neurotransmisores clásicos en esquizofrenia como dopamina y serotonina, por diferentes factores. Se trabaja mucho hoy en relación a lo que es el glutamato. Bueno, en cuanto al dominio clínico y lo nuevo, que podríamos decir entre comillas, ¿es realmente nuevo? En realidad no es que sea realmente nuevo, pero sí estamos focalizando más la mirada en eso. Saber que existen aspectos signos sintomatológicos y psicopatológicos que no se han modificado. También se observan constructos de signos y síntomas de novo. En realidad, más que signos y síntomas de novo, lo que sí estamos viendo es que hay predominancias de determinados tipos de manifestaciones, de determinados tipos de evoluciones que antes no se observaban tan prominentes. Por ejemplo, más allá de que el DSM-5, con la anuencia del doctor Motuca, haya dejado afuera a la categorización de las formas de esquizofrenia, la forma simple de esquizofrenia hoy la observamos mucho más presente de lo que ocurría hace 20 años o 30 años atrás. Obviamente tapada por diferentes tipos de factores desde el punto de vista epigenético, uno de ellos muy claro que es el del consumo de sustancias. Al dominio sintomático negativo, al día de hoy, y esto sí es algo más innovador, podemos diferenciarlo de una forma más clara en esfera afectiva, volitiva y cognitiva, y hay dos aspectos que personalmente a mí me gusta resaltar en relación a lo clínico, que es el concepto de ultra alto riesgo y de la falta de conciencia del enfermedad. El concepto de ultra alto riesgo de desarrollar psicosis, que tiene importancia para lo que al final del encuentro quiero manifestarles, es un concepto que tiene que ver con la máxima esperanza, como dice Marcek, que existe ahora para la prevención de esquizofrenia y que consiste en tomar medidas preventivas desde el punto de vista de las intervenciones que se llevan adelante en personas que tengan manifestaciones en relación a signos y síntomas precursores de un cuadro determinado y poder actuar sobre ellos de manera más temprana. Se define al paciente con ultra alto riesgo, esto es modificado de Danny Magor. Magor es uno de los que más ha estudiado ultra alto riesgo de psicosis. Se define al paciente con ultra alto riesgo de desarrollar psicosis como aquel que está representado por diferentes características clínicas que los ponen a presentar un desorden psicótico en un futuro cercano. Es decir, se trabaja en la evaluación y en la observación de manifestaciones clínicas que puedan ser o que puedan presagiar la presencia de un cuadro psicótico en un corto periodo de tiempo. Este concepto de ultra alto riesgo lo que busca es identificar personas que tienen riesgo por un breve periodo de 1 o 2 años de presentar un estado inminente de un cuadro psicótico. Cuando uno va incorporando este concepto, lo puede ir observando en la clínica. Personalmente, a mí me ha pasado a partir de empezar a estudiar lo que es el ultra alto riesgo en psicosis, detectar varios pacientes que entran en el concepto de lo que es ultra alto riesgo y que vienen siendo tratados por síntomas de tipo depresivo, ansioso, y en realidad cuando uno junta todos estos elementos que decía yo del rompecabezas para entender el diagnóstico, se da cuenta que
es una forma de aproximación a un cuadro psicótico que si uno interviene rápido, en algunos casos puede evitar la presencia del mismo. ¿Cuáles son los criterios de ultra alto riesgo que propone Tank-Nagorny? Persona joven de 14 a 29 años de edad, referida por su manifestación a un servicio de salud y que reúne criterios para uno más de los siguientes grupos. Pacientes que tengan síntomas psicóticos atenuados, síntomas psicóticos productivos pero atenuados durante el último año. Pacientes con síntomas psicóticos breves e intermitentes que no duren más de una semana y que remitan sin tratamiento. Pacientes con características de riesgo de psicosis, es decir, una personalidad con rasgos esquizotípicos o un familiar de primer grado con psicosis. Los pacientes que les dije dos, el familiar de primer grado, en los dos casos, digamos, más significativos que he visto yo, ha sido con esquizofrenia, ¿no? Con psicosis esquizofrénica. El paciente debe haber experimentado un descenso significativo del funcionamiento en el último año. En estos dos pacientes venían los dos medicados con antidepresivos y hicieron un cambio importante con dosis bajas de risperidona en un caso y de paliperidona en otro. Esta transición de ultra alto riesgo psicosis ha sido estudiada, hay estudios muy paradigmáticos como el de Fusar-Poli, donde el metaanálisis lo que muestra es que en el primer año de seguimiento 22% de los pacientes del grupo de ultra alto riesgo debutan con psicosis franca, mientras que tras 3 años de seguimiento el 36% rotan a psicosis, como va aumentando a medida que pasa el tiempo. Fíjense la importancia de la detección precoz, del diagnóstico precoz y las intervenciones. El segundo elemento del que hablábamos como innovador en el tema de lo clínico, por decirlo de alguna forma, es la falta de conciencia de enfermedad. Ustedes me dirán, no, pero eso de innovador no tiene nada, porque desde que entramos a la residencia sabemos que el paciente con esquizofrenia no tiene falta de conciencia de enfermedad. El punto está en entender de dónde surge y por qué es importante tratarla, la falta de conciencia de enfermedad, y no tomarla como un síntoma, como un signo, como una manifestación que ya viene con la enfermedad y que va a seguir con la enfermedad, sino pensar desde el minuto 1 que tengo que trabajar sobre esa falta de conciencia de enfermedad porque es tan síntoma como los demás. Al trabajar sobre esa falta de conciencia de enfermedad voy a poder lograr, entre otras cosas, como vamos a ver, una mejor adherencia al tratamiento. ¿Y qué sabemos con respecto a la falta de conciencia de enfermedad? El gran maestro Jasper decía que se llama conciencia de enfermedad a aquella actitud del enfermo en que se expresa en verdad un sentimiento de estar enfermo, que ya vamos a ver qué es. Sin que esa conciencia se extienda a todos los síntomas y sin que alcance la medida objetivamente exacta en la apreciación de la gravedad de la enfermedad, es lo que llamamos noción de enfermedad. Es un grado menor a esto deseable que es la conciencia de enfermedad. Jasper, como les dije recién, decía que la conciencia de enfermedad viene de la mano de expresar un sentimiento verdadero de estar enfermo. Y ese sentimiento de estar enfermo puede expresarse en el reconocimiento por parte del paciente de la existencia de un síntoma determinado y su atribución a una enfermedad que se padece. Pero fíjense que el criterio fundamental por el cual hay que tener en cuenta la conciencia de enfermedad en la psicosis en general y la esquizofrenia en particular, viene de la mano de lo que dice Manuel Cuesta. Manuel Cuesta es un gran psiquiatra español, un investigador y un clínico de altísimo nivel, que bueno, que además para nosotros tiene un vínculo afectivo importante porque ya es prácticamente un organizador más del congreso nuestro, ha venido a casi todos los congresos nuestros, siempre con nuevos datos y con nuevos estudios, una visión clarísima desde todo punto de vista, ¿no? De lo clínico y de la investigación. ¿Qué dice Manuel Cuesta? Que aproximadamente del 50 al 80% de los pacientes con esquizofrenia presentan falta de conciencia de enfermedad. Y hay numerosos estudios, además de la experiencia clínica, que muestran que la falta de conciencia de enfermedad es una manifestación de la enfermedad en sí misma. Debe ser reconocida como un síntoma primario de la enfermedad y es un elemento fundamental para el diagnóstico de esquizofrenia. Yo siempre digo que cuando a mí me plantean que a determinado paciente no se le puede indicar clozapina porque no tiene conciencia de enfermedad, yo digo al revés. Garanticemos que tome la clozapina un tiempo y no vaya a ser que actuemos mejor sobre esa falta de conciencia de enfermedad y la misma desaparezca o no se haga presente. Por supuesto que si hay falta de conciencia de enfermedad, vamos a tener mala adherencia al tratamiento,
y fundamentalmente al tratamiento farmacológico. Vamos a encontrar un mayor deterioro del funcionamiento social, con un peor pronóstico, con más recaídas, como ya vamos a ver, y por lo tanto con mayor utilización de los servicios administrativos. Si no hay adherencia, más recaídas. Y la adherencia, si no hay, digamos, si hay falta de conciencia de enfermedad, no va a haber adecuada adherencia. Y si no hay adecuada adherencia, hay más recaídas. Ahora, ¿qué es la adherencia? La adherencia es la concordancia entre la toma del medicamento por parte del paciente y aquella que es indicada por el médico tratante. En general, la regla en la esquizofrenia es que la adherencia, como vamos a ver, es baja. Entre el 50 al 60% de los pacientes no adhieren bien al tratamiento. No hay que confundir adherencia con cumplimiento, porque el cumplir con el tratamiento significa que el paciente toma la medicación de manera correcta, a partir de muchos aspectos, porque la familia está muy detrás de él, porque el médico está muy detrás de él, porque tiene acompañamiento terapéutico, lo que sea. Eso no significa que tenga conciencia de enfermedad y que tenga adherencia. La adherencia, además de cumplir, incluye hábitos de vida, dietas e incluso una actitud activa de colaboración con el tratamiento y no solamente el cumplir con la prescripción farmacológica. En esta no adherencia, ¿cuáles son los factores que están relacionados con el paciente? Los pacientes más jóvenes, obviamente, el sexo masculino, que sean solteros, que tengan menos contención familiar, el bajo nivel socioeconómico y un menor nivel de intervenciones psicoeducativas, es decir, que haya menor conocimiento de lo que es la enfermedad por parte de la familia. Los factores relacionados con la enfermedad que pueden influir en la no adherencia serían la sintomatología paranoide, la sintomatología depresiva, los déficits cognitivos y la falta de iniciativa y motivación, es decir, aspectos relacionados con los síntomas defectuales o negativos. ¿Cuáles son los factores relacionados con el tratamiento que llevan a no lograr una buena adherencia? La potencia de la medicación, lo que dijimos antes con respecto a la clozapina, la complejidad de los tratamientos, el tratamiento más complejo, obviamente menos adherencia, si hay más efectos adversos también va a haber menos adherencia, respuesta subjetiva negativa hacia la medicación, una actitud negativa también es la misma, el consumo de sustancias que empeora todo, como dijimos, empeora o enmascara en realidad la presentación clínica de los cuadros, que haya una pobre alianza terapéutica y un plan inadecuado en el acto hospitalario. Este no es un factor menor. La importancia de entender a la internación como un dispositivo estratégico en la recuperación del paciente y no únicamente como una estrategia de, entre comillas, guardado o de cuidado del paciente hacia sí mismo o hacia los demás, sino una estrategia que va a permitir llevar o incorporar en el abordaje del paciente herramientas que antes no estaban incorporadas. Una de ellas es lograr una mayor adherencia al tratamiento. Dijimos, si no hay buena conciencia, si no hay conciencia de enfermedad, no hay buena adherencia, si no hay buena adherencia, hay recaídas. ¿Y qué pasa si hay más recaídas? Por supuesto que con cada recaída la recuperación va a demorar más tiempo y va a empeorar el curso de la enfermedad. Hay una pérdida del nivel de funcionalidad previo alcanzado, con mayor refractariedad del tratamiento, todos estos son elementos que vemos en la clínica. Saber que si no hay adherencia, la posibilidad de recaída es 5 veces mayor y que a más recaída, más internaciones, mayor impacto, como dijimos antes, en el sistema sanitario. ¿Cuáles serían intervenciones? Aquellas intervenciones que pueden mejorar la adherencia. Pueden ser intervenciones psicosociales y farmacológicas. A nivel de lo psicosocial, vamos a ver un poquito de eso, las terapias cognitivo-conductuales, focalizadas en la adherencia, consultas más frecuentes, la psicoeducación, que es clave, el monitoreo de síntomas y efectos adversos, el tratamiento o el abordaje rehabilitativo comunitario. Y en cuanto a lo farmacológico, manejo de dosis para reducir los efectos adversos, contacto permanente con la familia y con el paciente para entender esos efectos adversos y poder abordarlos sin necesidad de esperar las consultas prolongadas, simplificación en el régimen de medicación, los antipsicóticos de primera y de segunda generación de tipo inyectable. En el tratamiento de la esquizofrenia, ¿podemos hablar de que hay una revolución no esperada?
Va a depender de quién la mire y cómo la mire. Yo diría que con las estrategias actuales que tenemos falta mucho por lograr lo que realmente queremos en relación a un mayor porcentaje de recuperación funcional, es decir, de recovery realmente significativo, pero sí es revolucionario con respecto a hace 20 o 30 años atrás, como hablaba anteriormente. Será que uno se va poniendo viejo y empieza a comparar con respecto a décadas pasadas y se da cuenta que los cambios realmente aparecen. ¿Cuáles serían los objetivos en el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia? Fíjense, desde la remisión de los síntomas, pero en el otro polo, ¿qué ponemos? La salud, el bienestar, el empleo y la calidad de vida. Nos animamos a hablar de empleo. ¿Hay pacientes que lo pueden lograr? Hay pacientes que lo pueden lograr y, por supuesto, hay muchos que no. En el medio, la necesidad de tratamiento continuo que busque la integración social, la mejoría de la funcionalidad, la prevención de recaídas y la tolerabilidad del mismo. Las condiciones ideales del tratamiento de la esquizofrenia, por supuesto, lo que dijimos al comienzo, no puede haber buen tratamiento si no hay un correcto diagnóstico, y no va a haber un correcto diagnóstico si no se hace un diagnóstico diferencial adecuado. Y ahí es donde es clave el diagnóstico correcto y temprano. El gran enmascarador de las manifestaciones psicóticas hoy por hoy, para mí, en mi opinión personal y lo que dicen muchos estudios, son los fenómenos adictivos, los trastornos adictivos, en sus diferentes formas, o los trastornos relacionados por el consumo de la sustancia, mejor dicho, en sus diferentes maneras. Muchos de esos pacientes los terminamos evaluando como pacientes adictos sin darnos cuenta que en la base existe una patología psicótica de inicio precoz, como puede ser una esquizofrenia simple, que silente como es, dio paso al consumo de sustancia y el consumo de sustancia dio lugar a intervenciones diagnósticas y terapéuticas inadecuadas que terminaron transformando en más refractario el cuadro y en que el mismo cuadro tenga un pronóstico peor con mayor deterioro y defecto. Por supuesto que si el diagnóstico es correcto y temprano, el tratamiento va a ser precoz. Y si hay un tratamiento precoz, vamos a lograr que la desaparición de los síntomas agudos sea más marcada, favoreciendo de esta forma la reinserción social y laboral de la persona. Yo siempre digo que el tratamiento de la esquizofrenia, en realidad, en el tratamiento de todas las enfermedades psiquiátricas mayores, existen cuatro pilares, que nosotros debemos incorporar en nuestra manera de abordarlo. Es decir, ante cualquier paciente con patología psiquiátrica mayor, cuando ya empiezo a entablar la entrevista y a pensar el tratamiento, en mi cabecita tienen que estar observándose estos pilares hacia los cuales voy a acudir. Pensar qué tipo de medicación voy a utilizar, qué tipo de abordaje psicoterapéutico también voy a indicar, pensar en estrategias psicoeducativas y también en rehabilitación. Estos son los cuatro pilares que van a marcar cómo yo abordo un paciente con diferentes tipos de patologías psiquiátricas y particularmente la esquizofrenia. Pero no solamente la esquizofrenia, un paciente con depresión, uno al inicio del tratamiento está pensando cómo lo va a rehabilitar. Obviamente que la rehabilitación va a tener características distintas a la esquizofrenia, pero el concepto de habilitar, de recuperar funciones que la enfermedad atenuó, hizo que se perdieran o ralentizó, tengo que tenerlo siempre presente. ¿Cuáles son las intervenciones psicosociales recomendadas? Miren, en esto se viene trabajando hace muchas décadas, no es innovador. Lo que sí es innovador es que cada vez aprendemos más el impacto que esto tiene desde lo neurobiológico cuando nosotros lo instrumentamos de manera adecuada. Y la notable respuesta que encontramos en algunos pacientes cuando estas estrategias son bien aceitadas entre sí, tanto las psicosociales como las farmacológicas. Por eso este tipo de pacientes deben ser abordados de manera interdisciplinaria y de manera integrada. Manejar al paciente con esquizofrenia en nuestro consultorio, sin trabajar con equipos rehabilitativos o con el equipo, digamos, con forma interdisciplinaria, con psicoterapeutas y restarle posibilidades de recuperación adecuada al paciente. Ni hablar si nosotros no pensamos en las intervenciones familiares o no pensamos en la psicoeducación o en el entrenamiento en cognición social. Estos aspectos deben ser centrales. Cuando yo hablaba antes, al comienzo, del estigma y del rótulo
que tienen estos pacientes con esquizofrenia sobre sus hombros, lo hacía pensando en experiencia de vida que uno va teniendo. Yo me acuerdo que en una época en el hospital se intentó, en el Hospital Pereira, donde yo me formé y crecí, que es un hospital especializado en salud mental, se intentó instrumentar hace comienzo, estaba terminando la residencia, creo, para dar lugar a que viéramos, como siempre, muchos pacientes en poco tiempo, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista asistencial. Un sistema donde, en función de la patología que tenía el paciente, se indicaba cuánto tiempo debíamos invertir en esa atención. Era diferente en un paciente con un desorden de la personalidad, pero un poco mayores, casi el mismo tiempo que en un paciente con depresión, bajaba ese tiempo para un paciente con trastorno bipolar y en los pacientes con esquizofrenia no más de 10 minutos de atención. Por supuesto que eso duró poco, gracias a Dios, eso sí que fue una revolución en relación a ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque además de rotularlo, es llevar adelante una mala praxis de una manera espantosa. En 10 minutos uno, ni en 10, ni en 20, ni en 30, desde mi opinión, aún en mantenimiento, uno puede instrumentar todas las medidas que debe instrumentar un paciente con esto. Personalmente, yo soy de los que no se demora menos de 40 o 45 minutos en una entrevista de seguimiento. Algunos me dicen que es porque me demoro mucho o porque hablo demasiado con los pacientes. Miren, para poder entender cómo es la respuesta a un tratamiento farmacológico y cómo va evolucionando, lo primero que tengo que saber es realmente cómo está el paciente. En eso, o para saber eso, no me voy a basar solamente en lo que el paciente diga, sino voy a preguntar respecto a todo, voy a ampliar el abanico de preguntas, y ese ampliar el abanico de preguntas va a llevar también a que si tengo los 4 pilares que les dije recién puestos en mi cabecita, voy a hacer entrar a la familia, voy a escuchar a la familia cómo lo ve, y le voy a dar, más allá de lo que haga con un dispositivo de psicoeducación específico, herramientas psicoeducativas a la familia para que la pueda instrumentar en el día a día con el paciente. Si yo intervengo de esa forma, una entrevista no puede durar ni 10, ni 20, ni 30 minutos. Pero esa es la forma real de intervenir en este tipo de pacientes, o es la que va a estar asociada con mayor posibilidad de respuesta en ellos. Y que logremos lo que decíamos al principio, que estos pacientes dejen de tener ese pronóstico tan malo que desde nosotros mismos muchas veces, desde los mismos profesionales de salud mental, se los estamos adjudicando desde el minuto 1. ¿Qué habría de nuevo en relación al tratamiento de esquizofrenia? Hay una cosa que no dije, y es todo esto que viene de la mano de la rehabilitación cognitiva y el entrenamiento de cognición social. Esto es clave. Miren, la rehabilitación cognitiva y el entrenamiento de cognición social, si lo podemos hacer con equipos institucionalmente, buenísimo, ¿sí? Lo mismo que la inserción laboral y la psicoeducación. Pero no siempre tenemos esa posibilidad y no siempre es la mejor manera. Hay pacientes donde la inserción laboral, la rehabilitación cognitiva, el entrenamiento de cognición social y el lograr una mejor respuesta de los síntomas defectuales se logra trabajando con el padre en un taller mecánico, que lo lleva a despertarse temprano, entre las 8 y 8 y media, bañarse, cambiarse, llegar a horario, entablar relación con otros empleados del taller, con otros, con clientes, y empezar a desarrollar herramientas cognitivas que vienen de la mano de aprender un oficio. Esto no es, como siempre digo yo, biribiri ni nada ficticio. Esto lo vemos en el día a día. Si puede ser institucional, buenísimo. Si puede ser institucional más inserción laboral acompañada de lo familiar, también buenísimo o mejor. ¿Cuáles son los conceptos centrales de lo nuevo en el tratamiento de esquizofrenia? Ya vamos a ver que existen varias herramientas en base a los instrumentos etiopatogénicos que hablábamos al comienzo. De todas maneras, hay conceptos que debemos incorporar y, como decíamos antes, trabajar lo más que podamos para lograrlo, que es el de deterioro y defecto que toda la vida hemos asociado a la esquizofrenia con la posibilidad de lograr la recuperación funcional, el recobro. Saber que las nuevas generaciones de fármacos con acción antipsicótica que siguen surgiendo y que, digamos, cada tanto nos sorprenden con una nueva indicación, por más que son bastante similares en los mecanismos, han logrado una
mejoría o un control de los síntomas positivos, con una mejoría parcial de los síntomas negativos, pero en muchos aspectos no han podido lograr la respuesta que buscamos desde el punto de vista de la eliminación o de la desaparición absoluta de los síntomas, y a su vez han venido de la mano de otros efectos adversos igual o más peligrosos que algunos de los que provocan los típicos. Y estoy hablando más específicamente de la presencia de síndromes metabólicos con muchos de los antipsicóticos atípicos que conocemos actualmente. Hay un elemento que para mí es muy innovador y es la posibilidad de terapias de acción prolongada que permiten dos elementos centrales desde mi punto de vista. Más allá de la adherencia al tratamiento, la estabilidad de dosis. Esto yo lo digo siempre y lo digo en base a lo que yo veo en la experiencia personal en relación a la paliperidona al Invega. Personalmente, yo busco que todos los pacientes a los cuales ingreso paliperidona para el abordaje del trastorno específico que sea, tarde o temprano, lo más probable es que intente que sea bien temprano, pasarlo a la vía intramuscular. ¿Por qué? Porque lo que quiero es actuar sí o sí a nivel de la falta de conciencia de enfermedad y la adherencia, no únicamente, sino porque uno, lo que demuestran los estudios, lo ve en la experiencia clínica. La respuesta que tiene el paciente en las manifestaciones clínicas con los inyectables de acción prolongada es mayor que la que tiene por la vía oral. ¿Por qué? Por la estabilidad de dosis. Por más que nos aseguremos que el paciente tome la medicación en horarios bastante similares y todos los días. Lo que uno observa con fenómeno clínico es que ese fármaco que ya está ingresado al organismo, que se va liberando progresivamente, actúa donde tiene que actuar, es decir, a nivel neurometabólico de una manera más efectiva que si lo hacemos por vía oral. Estabilidad de dosis, no se olviden como concepto central en relación a los inyectables de acción prolongada y su efecto terapéutico. Decía que hay moléculas nuevas que están surgiendo en base a los pilares etiopatogénicos de lo que hablábamos al comienzo. Por ejemplo, fármacos que surjan para tratar los síntomas cognitivos. Si bien no vemos empeoramiento, tampoco vemos mejorías clínicas, ni tampoco hay estudios que sean definitivos en relación a la verdadera respuesta que tengan, entre ellos fármacos antiglutamatérgicos, como es el caso del memantine, también la utilización del donepezilo, de la ribastignina, de la atomoxetina, del modafinilo y del hermodafinilo como psicoestimulantes. Están basados en estudios que no terminan, como dije antes, ser consistentes. En mi opinión personal, yo modafinilo y hermodafinilo en pacientes con esquizofrenia no intento no utilizar. Noto que los pone más ansiosos y que a veces tiende a compensarlo más. Sí, he utilizado en varias oportunidades memantine y bueno, en la poca experiencia que uno tiene, yo no me animaría a decir que es un fármaco útil, si bien, bueno, como dijimos ahí, daño no va a hacer, pero el punto es que beneficia, no solamente que no va a dar. En relación a los síntomas negativos, se trabaja en las hormonas sexuales, es decir, en los estrógenos, homomoduladores selectivos del receptor de estrógenos, en los agonistas parciales del receptor nicotínico como la vareniclina y la bradaniclina o el siniclina, también en la oxitocina intranasal, y en función de las integridades inflamatorias que hablamos al comienzo, encontramos que se indican los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, como el celocopsim, los antiinflamatorios no esteroides y los antibióticos como la aminociclina. Carlito Benavente Pinto sabe mucho del manejo. Son fármacos que ayudan a todos los aspectos, a los síntomas negativos y a los aspectos más cognitivos, logrando una lucidez mayor por parte del paciente. Bueno, hay que ver qué nos va diciendo el tiempo. En última instancia, tampoco son fármacos que pueden utilizarse en monoterapia, son complementarios. ¿Por qué? Porque en la práctica diaria, los fármacos con acción bloqueante dopaminérgica y antagonista serotoninérgica siguen siendo las principales herramientas con las que contamos para el tratamiento de la esquizofrenia. Por más que puedan generar a veces efectos adversos que son contraproducentes para el mismo cuadro. Sin embargo, hoy por hoy no pueden ser sustituidos si complementamos. A lo largo del tiempo, el panorama en relación a este tipo de tratamientos ha ido mejorando mucho. Acá cito otra frase de mi papá. Mi papá decía que la investigación que lleva adelante la industria desde el inicio del tratamiento con clorpromacina en 1952 ha posibilitado que los pacientes que antes estaban
atados con camisa de fuerza, o a los cuales se les indicaba tratamientos sumamente invasivos como la insulinoterapia o como los tratamientos con trementina y demás. Hoy son pacientes que pueden estar haciendo la cola en el supermercado con nosotros, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque entre la industria, las investigaciones de la industria y todas estas estrategias psicosociales de las que venimos hablando, han logrado que la reinserción sea mucho mayor de la que en décadas pasadas observamos. Fíjense cómo fuimos pasando de fármacos como la clofamacina, la clozapina, el gran marcador del antes y el después para mí en el tratamiento de la esquizofrenia, la risperidona, la olanzapina, ketamina, bueno, todas las que la conocemos, hasta llegar a los inyectables de acción prolongada. En este esquema falta la carifracina, que hace poco salió al mercado por vía oral. Bueno, esto nada más que para recordar las definiciones de los antipsicóticos atípicos. Muchas de ellas se cumplen, algunas de ellas no se cumplen en todos ellos, como por ejemplo el no aumento de prolactina y la apocrina antimuscarínica. Y sabemos que esto es relativo, que la gran mayoría termina bloqueando de una forma u otra prolactina y algún efecto antimuscarínico mínimo pueden producir, algunos mucho más. Bueno, así como el descubrimiento de los antipsicóticos típicos, yo diría la clozapina fue revolucionario, desde mi punto de vista también podría ser la llegada de los antipsicóticos de larga duración, porque pensar que de un paciente, como nos pasa a nosotros, a los que tenemos la suerte de usar este tipo de moléculas, le damos un fármaco que actúa trimestralmente, si lo damos 4 veces al año, cuando antes, 20 años atrás, debíamos penar solamente con la vía oral o con los antipsicóticos inyectables que provocaban toda una serie de síntomas extrapiramidales que no eran condicentes con lo que es una buena calidad de vida, que es lo que decíamos antes que debemos buscar como objetivo principal en estos pacientes. Es revolucionario pensarlo así. ¿Sí? Cuando yo veo que a un paciente 4 veces al año le puedo indicar un fármaco y que eso que es un fármaco de primerísimo nivel y que le mejora la calidad de vida y que hace que no tengan que estar preocupados de si toma o no toma la medicación, pero al mismo tiempo veo que es efectivo, ¿cómo no voy a decir que eso es revolucionario? ¿Cuáles son las ventajas de los antipsicóticos inyectables de larga duración? Yo te quiero decir una cosa, que lo digo siempre y que me parece importante. Cuando yo acepto hablar de un producto, acepto hablar porque creo claramente en el producto y en cierta forma comienzo a enamorarme de lo que el fármaco puede ayudar en la recuperación de ese paciente. Y eso es lo que nos pasa con Invega, con paliperidona, con TN, con Trinza. Nosotros tenemos la posibilidad de estar en un centro donde tenemos clínica, tenemos centro de día, tenemos programas ambulatorios y por lo tanto accedemos a la posibilidad de seguir a los pacientes. Empezar con los tratamientos en la internación y luego seguirlos. Y ahí es cuando nos damos cuenta la importancia de la integración de los dispositivos, la importancia de la interdisciplina, la importancia de lo integrado, de esto que hablo, pero la importancia de elegir en cada dispositivo lo que tengo que elegir para ayudar a ese paciente. No es lo mismo que desde la internación salga con un plan de alta mal elaborado que salga con un plan de alta bien elaborado. Y en ese plan de alta bien elaborado, la utilización de este tipo de fármacos puede ser una herramienta muy adecuada. Saber que tienen un perfil farmacocinético favorable, que logran niveles plasmáticos estables, volvemos a la estabilidad de dosis, que pueden aumentar la adherencia al tratamiento y que además de eso tienen menor riesgo por sobredosis. ¿Qué es lo que pasa con la visión actual del antipsicótico de larga duración, ¿no? En general, el psiquiatra lo ve como un beneficio a un pequeño subgrupo. Desde mi punto de vista, esto es un error. Dan la imagen de un problema. ¿Por qué? Porque le tienen que explicar al paciente que es inyectable, que a la familia, que dejárselo poner. Bueno, si hacemos un buen, plan de psicoeducación, si entablamos un buen vínculo con el paciente y con su familia, establecer o indicar este tipo de herramientas no es ningún problema mayor. Es mucho más sencillo de lo que creemos. ¿Son caras? Bueno, en cierta forma sí lo son. Hoy por hoy lo que hay que buscar es acceder a todo lo que tenga que ver con el certificado único de capacidad, que sí creo yo que es un problema más importante que explicarle el tema de la inyección, porque
no sé, me parece que me hace ruido el tema de hablar de certificado único de discapacidad y lo que significa esa palabra discapacidad, pero con ese certificado único de discapacidad y con lo que uno pueda trabajar con las prepagas puede lograr descuentos importantes y que las prepagas empiecen a hacerse cargo del tratamiento, lo cual no estaría mal, teniendo en cuenta los márgenes de ganancia que muchas veces tienen. Desconocimiento del prescriptor sobre estos medicamentos, y esto sí es un gran problema. Que un psiquiatra que se digne estar bien formado no sepa cómo manejar estos fármacos. Bueno, con mi papá a la cabeza, con Mariano y con Chepo, nosotros decimos que un residente debe salir de la residencia sabiendo manejar o entendiendo en líneas generales cómo se manejan todos los fármacos, todos los psicofármacos que tenga el mercado accesible a los mejores tratamientos posibles para los pacientes. Bien, los pacientes al principio prefieren el tratamiento oral que el de depósito, sin ningún lugar a dudas, esa es una visión que juega en contra de la posibilidad de instalar un tratamiento inyectable de largo plazo, ¿sí? Y esto es real, ¿no? El psiquiatra tradicional cree que los antipsicóticos de larga acción son para cuando hay repetida dificultad con la adherencia. Y no pueden ver el otro fenómeno, estabilidad de dosis, concentración de dosis sostenida en la acción a nivel del neurometabolismo y por lo tanto mejor respuesta terapéutica. ¿Cuáles son las barreras en el uso de antipsicóticos? Por parte del médico, todo lo que estamos nombrando, el preconcepto que son para casos incurables, para cuando no hay adherencia, la percepción de que son impopulares y el médico te inyecta fármacos y te tiene dopado con una medicación de depósito que vos ni sabés que tiene adentro. Bueno, de eso se trata la psicoeducación. Temor por los efectos adversos al ser inyectado, lo que decía recién, la percepción de ser más caro. Por parte del paciente, todos los temores que surgen en relación a los elementos muchas veces más paranoides y la medicación y lo que implica, todos los, los fantasmas populares también que hay alrededor de lo que es la medicación, los populares y no tan populares, no tan fantasmas, digo. Por parte de los sistemas de salud, la importancia del episodio agudo, el mantenimiento de una prioridad secundaria y también la misma, entre comillas, discriminación que muchas veces el Estado y la salud pública hace a los pacientes que no tienen recursos, ¿no? Lo que siempre nos hace ruido en la cabeza. ¿Por qué vamos a hacer una psiquiatría determinada a la mañana cuando vamos al hospital y totalmente distinta a la tarde cuando vamos al consultorio privado? Porque yo a la mañana tengo que dar aloperidol de canoato y a la tarde puedo dar Invega, Susteno, Trinza. No es justo. Personalmente creo que no es justo y somos nosotros los psiquiatras los que tenemos que convencer al sistema y a los políticos de que realmente tenemos. Con respecto a los inyectables de acción prolongada, el palmitato de paliperidona, el Invega, hoy por hoy es el único que tenemos presente acá en la Argentina. Sabemos muy bien que genera, o su mecanismo de acción viene de la mano de un antagonismo de los receptores de dopamina de tipo D2 y de serotonina de tipo también 2A. No tiene un metabolismo hepático extenso, se excreta fundamentalmente por riñón y realmente tiene un buen perfil de interacciones. Es un fármaco que nosotros utilizamos combinado con diferentes tipos de moléculas, hasta con clozapina, con diferentes tipos de fármacos también clínicos y no tenemos en general grandes problemas. La tecnología que deba que se pueda utilizar en forma prolongada y que tengamos dos distintos tipos de presentaciones, una mensual y una trimestral, es la tecnología de los nanocristales, que permite una difusión determinada que hace que el fármaco pueda lograr concentraciones estables en 1 o 3 meses en sangre. Tenemos dos formas de presentación, como dije anteriormente, el mensual, que es el Invega Sustena, y el trimestral, que es el Invega Trinza. El mensual, vamos a algunas consideraciones para aquellos que todavía no lo han utilizado y sepan cómo hacerlos. Las indicaciones son, que están aprobadas son de esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Motuca, bienvenido al club, por fin aceptaste que esto existe. Bueno, el Invega se puede utilizar en este tipo de pacientes. También existen indicaciones que no son on-label, sino son off-label, que bueno, las podemos hablar fuera de micrófonos. El palmitato de paliperidona, el metabolismo,
tiene un metabolismo hepático limitado, como dije anteriormente, es un fármaco donde no hay evidencia en vivo que sugiera la participación de las isoenzimas 2D6 y CYP3A4, lo cual es muy importante porque son dos de los sistemas enzimáticos que más participan en el metabolismo de la droga, y por lo tanto, si más los inhibo, más interacciones voy a tener. Este fármaco actúa muy poco a ese nivel. Fijémonos cómo es la indicación del Sustena, que es el mensual. Siempre se hace dosis de carga, la dosis de carga se hace siempre en deltoides, 150 miligramos en el día 1 y a los 7 días y en el día 8, 100 miligramos en deltoides. A partir de ahí, las diferentes dosis se colocan mensualmente y va a depender de la dosis que creamos necesaria en función también de la dosis con la cual el paciente estaba respondiendo por vía oral. Siempre se empieza en un periodo 15 a 30 días por lo menos por vía oral para saber bien la tolerancia, en general es el tiempo, va a tener mucho el paciente, y a partir de ahí yo puedo indicar la vía intramuscular. A partir de la dosis de mantenimiento, la indicación puede ser también por vía glútea. Carga es solamente por deltoides. Tener en cuenta que si el paciente viene con paliperidona vía oral o con risperidona vía oral, se puede discontinuar el mismo día en que se inicia con Invega Sustena. Es decir, suspendo la vía oral y empiezo con Invega Sustena. Si es por otro fármaco que se le ha indicado, que viene tomando el paciente y se le ha indicado por vía oral, bueno, va a depender de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del fármaco que viene tomando el paciente para ver cómo hago la sustitución. Cuando son fármacos digamos, inyectables, de acción prolongada, que se vienen colocando, el palmitato de paliperidona en Sustena puede ser iniciado en lugar de la siguiente inyección de estos fármacos, ¿no? Y luego se continúa mensualmente. No va a requerir, cuando vienen siendo tratados los pacientes con fármacos de acción prolongada, no va a requerir dosis de carga el día 1 y el día 8, ¿sí? Y va a ser proporcional en función de la dosis del fármaco de acción prolongada que venía siendo indicado. Por ejemplo, en el caso de la risperidona, si se le colocaba 25 miligramos cada 2 semanas, acá en la Argentina no tenemos de 50 miligramos, generalmente colocamos 75 o 100, por lo menos en mi experiencia, y por encima de esa dosis, en mi experiencia, es de 100 a 150 mensual. ¿Qué pasa si se omiten dosis? Si es de 1 mes a 6 semanas, que no está tomando, que no se le ha indicado la medicación, reiniciar la dosificación lo antes posible con la dosis previa con la que el paciente venía siendo tratado. Si es de 6 semanas a 6 meses, continuar con la dosis con la que se encontraba estable el paciente, pero haciendo una inyección deltoidea tan rápido como sea posible, repetir a los 7 días y después mensualmente. Es decir, no se hace dosis de carga. Si es más de 6 meses, sí se hace dosis de carga y se vuelve a la indicación anterior de la dosis con la que estaba. En el caso del trimestral, que es el Trinza, por supuesto va a ser excretado principalmente por riñón, pasa lo mismo a nivel del hígado, y no se requiere ajustar la dosis para pacientes que tengan insuficiencia hepática leve o grave o que sean fumadores, ¿sí? No va a haber tampoco muchas interacciones, es muy seguro desde ese punto de vista. Los efectos adversos del Trinza y del Sustena fundamentalmente pasan los más importantes, digamos, el 5% de los pacientes en el grupo de los trimestrales y 7% de los mensuales, es decir, de los que estaban tratados por Sustena, experimentaron otros efectos adversos graves. Pero los más comunes son generalmente aumento de peso, que uno lo nota pero no es tan significativo, nasofaringitis, que sí se observa, ansiedad y cefalea. Acá no hay uno que para mí sí ha sido más observable en la experiencia que el resto de mujeres, que es el aumento de prolactina. Yo lo he notado más, el aumento de prolactina, que la ansiedad, por ejemplo, que la cefalea, y diría, bueno, un poco menos que el aumento de peso. La posología del trimestral, ¿cómo se hace para indicar Trinza? El paciente tiene que venir en tratamiento previo con Sustena, es decir, primero vía oral, después Sustena, 4 meses de continuidad del tratamiento con Sustena igual a respuesta para que comience con el Trinza.
El TRINSA se deberá iniciar en el lugar de la siguiente dosis programada para el Sustena, más o menos 7 días, ¿sí? ¿Y cuál es la dosis que se indica de TRINSA? 3,5 veces más que la que venía siendo indicada de Sustena. Es bastante fácil de manejar. En el caso de 75 miligramos, la dosis de 2,63, en el caso de 100, la dosis de 3,50, y en el caso de 150, la dosis de 525. El ajuste de dosis, tener en cuenta que yo no puedo ajustar dosis pensando que es un paciente agudo. Si el paciente está con sintomatología aguda, no lo puedo, digamos, compensar, no tengo que pensar que lo voy a compensar con TRINSA. No, ¿por qué? Porque al ser de liberación controlada, el efecto va a ser observable tiempo después. Ahí tendré que tomar otras decisiones también desde el punto de vista. Para ir terminando, tengamos en cuenta que la dosificación en poblaciones especiales, en personas mayores, en general no hay gran problema con respecto a la necesidad de ajustar dosis, sí cuando hay una reducción de la función renal, en insuficiencias moderadas a severas renales sí, y cuando son insuficiencias hepáticas severas también. Las conclusiones: la esquizofrenia puede ser entendida al día de hoy como un constructo que surge a partir de diferentes conceptualizaciones nuevas y no tan nuevas en las diferentes áreas de estudio y abordaje, como ya veis, desde la etiopatogenia a lo que no. Existen hoy por hoy factores etiopatogénicos combinados que se creen en la base de las causas que generan la enfermedad. Y esos son la genética, los factores psicosocioambientales, los factores ligados a neurodesarrollos y factores propios de la etapa adolescente que van a disparar el cuadro. La genética es poligénica, con una heredabilidad del 60 al 80%. El neurodesarrollo va a implicar plasticidad, pero también va a implicar vulnerabilidad, y por lo tanto las noxas que intervengan en esa etapa de la vida pueden dejar su huella para que entre la genética y los disparadores de la adolescencia terminen dando lugar a la enfermedad. Conectividad normal como consecuencia de la genética y del neurodesarrollo anormal. Este fenómeno es un fenómeno etiopatogénico fundamental, clave, y que tiene, como ya dijimos anteriormente, implicancias clínicas. El glutamato como niña bonita también en la esquizofrenia, es target del estudio actual. Conceptos nuevos en clínica, no tan nuevos, pero sí reutilizables, con una concepción mucho más actualizada, que son el de ultra alto riesgo y de falta de conciencia de enfermedad, como elemento diagnóstico y terapéutico, y debería también pronóstico. Y por último, los antipsicóticos atípicos inyectables de larga duración pueden ser una estrategia de inicio del tratamiento de la esquizofrenia. Y a eso me quiero referir para terminar. ¿Por qué le pusimos el título "Los últimos serán los primeros"? Porque si dejamos de lado las propias barreras que los profesionales tenemos en relación no solamente al tratamiento, sino fundamentalmente con respecto al diagnóstico y con respecto al pronóstico que tiene la enfermedad, nos vamos a dar cuenta que si intervenimos de manera precoz y tenemos una mirada amplia, actualizada y fundamentalmente no rotulante de lo que es una esquizofrenia, probablemente lleguemos de una manera más pronta al diagnóstico. De esa manera vamos a poder entender mejor lo que le pasa y vamos a instrumentar todas las herramientas, incluidas los fármacos más adecuados para su abordaje y de mayor eficacia y respuesta, pero también aquellas estrategias que no son farmacológicas y que hoy por hoy evidencian entre todas, de manera integrada e interdisciplinaria, la ayuda al paciente con la esquizofrenia puede ser mucho mejor, mucho más efectiva, logrando una respuesta al tratamiento y un pronóstico que antes no era esperado. Muchas gracias. Bueno, Manuel, muchas gracias. La verdad, una exposición excelente. Vamos a obviar un par de calumnias hacia mi persona que hiciste. Nos quedan 10 minutos para preguntas. El doctor De Boer pregunta, bueno, sobre tu experiencia con paliperidona y utilización off-label. Bueno, como dijo Manuel recién, al ser un simposio patrocinado por Janssen, por ética comercial no se pueden mencionar ciertas indicaciones off-label. Después le podemos contestar por chat. Querría decir una cosa, y es que es muy difícil que no existan para todos los fármacos a veces indicaciones off-label. Eso lo sabemos todos. Lo que no hay que hacer de eso es algo poco ético, como dice Mariano, y
digamos, y que tenga poca, o que tenga una evidencia demasiado insignificante, porque vamos a generar obviamente. Bueno, ahí están, veo que hay usuarios escribiendo. A ver, yo quería resaltar un par de cosas que me parecieron interesantes. Primero, cuando Manuel habla de que quizás lo más innovador que haya en materia de tratamiento de esquizofrenia hoy por hoy sea no tanto las acciones individuales, que muchas de ellas tienen que ver con nombres más modernosos de cosas que se hacían hace mucho tiempo, sino cómo se combinan estas indicaciones, ¿no? En esto que por ahí nosotros hablamos de diseño de tratamientos. El uso, en qué momento de cada una de estas intervenciones puede ser muy importante, y la participación del paciente en lo que se llaman ahora los modelos de decisión combinada es también bastante importante, a diferencia de que quizás modelos médicos que se usaban en el pasado. Y lo otro que me parece importante es considerar los medicamentos de acción prolongada o de depósito como una herramienta más, y no esa asociación casi lineal que se hace con el tema de la adherencia. Porque como bien dijo Manuel, la adherencia es un fenómeno mucho más complicado que el solo hecho de tomar o no tomar un medicamento. Ahí están llegando preguntas, Manuel. La doctora Cecilia Riera te pregunta si se puede usar paliperidona en pacientes con comorbilidad con adicciones. La doctora Graciela Martínez, ¿desde qué edad se puede empezar a usar paliperidona? ¿Querés ir contestando eso? Perdón, las indicaciones son a partir de los 18 años, pero bueno, hay experiencia con pacientes menores, ¿no? Menores de edad. Nosotros lo hemos tenido que necesariamente indicar y, bueno, teniendo en cuenta las consideraciones que hablábamos recién, no ha mostrado ningún tipo de inconveniente. Con respecto a las adicciones, sí, por supuesto, tener presente que el diagnóstico de base, y tener presente que toda indicación de un fármaco en combinación con un fenómeno adictivo de base, bueno, la acción puede ser negativa y podemos terminar haciendo más daño. Yo soy de los que piensan que el paciente al cual indicamos fármacos, sí o sí hay que pedirle necesariamente que logre la abstinencia. No hay mucho margen. Ahí la reducción de daño no va cuando son medicados con fármacos que nosotros los indicamos, porque uno sabe lo que está pasando desde el neurometabolismo y lo que vamos a terminar generando desde el punto de vista físico en general. El doctor Bianchini pregunta tasas de remisión comparadas con risperidona de depósito. No estoy muy al tanto, realmente no sé si existen estudios en relación a eso, puede ser que existan. Sí, no, existen, no me acuerdo en este momento cuáles son las tasas, ahora estoy pensando, los estudios base con los que se hicieron, sí mostraron diferencia, pero no recuerdo en este momento. Lo que sí está claro es lo que hablábamos antes, hay diferencia entre, para mí, paliperidona no es solamente un metabolito de la risperidona, es un fármaco distinto con un perfil distinto. ¿No? Tiene un perfil menos sedativo que risperidona y para mí tiene mayor potencia en determinados tipos de pacientes, con menor perfil de efecto adverso. Entonces, desde mi opinión, a mí me gusta más que la risperidona intramuscular y le veo más efectividad, por más que los dos sean de estabilidad de dosis, ¿no? Los dos tengan estabilidad de dosis. Para mí, la indicación de uno u otro, más de la efectividad, tiene que ver con el patrón clínico, los síntomas que predominan. Sí, también recordemos lo que dijo Manuel de que la diferencia quizá entre los conceptos de respuesta, remisión y recuperación justamente es que ya cuando empezamos a hablar, cuando hablamos de respuesta y recuperación, probablemente sea más importante la acción del fármaco, pero ya cuando hablamos de recuperación, que es a lo que debemos aspirar los clínicos,
ya empiezan a jugar otros factores y otras intervenciones más allá de la farmacológica. El doctor Reinaldo Genques, ¿qué pasa si aparecen síntomas extrapiramidales? Por eso hay que probarlo por vía oral previamente y tener un periodo de 15 a 30 días si no ha venido con risperidona previamente, ¿no? En general, cuando uno lo indica bien, no tenés sorpresa. Si no, hay que manejar los síntomas extrapiramidales hasta que sea la indicación del fármaco. Por eso también acción del fármaco, perdón. Por eso cuando pasamos del TRINS al Sustena, el Sustena tiene que ser mantenido por lo menos 4 meses para evitar sorpresa en relación a esto. Los efectos extrapiramidales que uno puede observar, en algún caso de histocaticia, bueno, lo que está escrito además, y rigidez extrapiramidal poca, ¿no? Yo distonía aguda no he visto ninguna y tampoco está demasiado escrito, pero puede aparecer síntomas extrapiramidales sin duda. No son de lo más observable, no es un fármaco que uno tenga en la cabeza como un fármaco complicado para eso, pero puede aparecer. Por eso, vía oral primero, un tiempo prolongado, no menos de 15 a 30 días, para asegurarnos que no van a aparecer esos síntomas, y después ya podemos pasar al Sustena. Bueno, ahí hay un usuario que está escribiendo, que sería la última pregunta, porque ya nos toca cerrar. Enseguida, 18:15, comienza la nueva charla. Veamos si alcanza a llegar la pregunta. Desde ya, bueno, muchas gracias a todos los asistentes virtuales. Gracias, Manuel. Y nuevamente, gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, cerramos.